Hola, soy Cristina Baigorri y te doy la bienvenida al videopodcast Hilando Fino de la firma Gancedo. La exclusividad y la innovación son claves para crear lugares que trascienden al tiempo. En este capítulo exploraremos cómo la fusión entre la tradición y la vanguardia crea espacios únicos y atemporales. Me acompaña Alejandro Escudero. Él es arquitecto e interiorista. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Muy bien. gracias. Estamos muy contentos de recibirte aquí. Gracias por tenerme aquí, feliz. Y oye, revisando tu biografía, me he dado cuenta de que tú empezaste en el mundo de la banca. Y claro, me preguntaba, ¿cómo fue ese giro de 180 grados, del mundo de la banca al interiorismo, al diseño? Y si lo que entonces aprendiste en la banca lo aplicas o son mundos totalmente diferentes. Yo creo que no existe lo de mundos ¿No? totalmente diferentes. Yo creo que en el fondo todo es ya sabes, al fin y al cabo es una cuestión como muy humana y muy de relaciones y muy de creatividades de diferente manera a lo mejor. O sea, yo te diría que di un giro de 180 grados habiendo dado un giro de 180 grados antes, o sea, mucho más joven. O sea, en algún momento yo pensé estudiar arquitectura, no, es más, estuve un semestre estudiando arquitectura, pero por circunstancias de la vida yo acabé trabajando en la banca saliendo de la escuela. Me fui a Londres, trabajé en el Banco Nacional de México en Londres durante un año y cuando regresé traté de estudiar arquitectura, pero seguía trabajando en la banca. Y era un momento en México, por lo tanto que la banca había sido nacionalizada y ya era, o sea, fue como una transición ahí y entonces el mundo de las casas de bolsa y ese mundo financiero se volvió como muy atractivo y entonces me quedé en eso y acabé estudiando finanzas y acabé de la universidad estudiando finanzas, pero siempre diciendo cuando cumpla X ¿Sí? años me voy a salir y voy a regresar a la arquitectura. Y entonces cuando cuando cumplí 35 años, am, me vine más a una feria a Valencia, o sea, me vine a Muy España bien. y dije, hay todas estas cosas en México que no hay. O sea, hay todas estas cosas en el resto del mundo que no hay en México. Y entonces am, decidí como salirme, eh, que nunca es un buen momento, ya sabes, porque Nunca es un buen empiezas momento como para un cambio así, claro. y siempre te pones esas trabas de que nunca es un Sí, buen momento. es la Entonces ya excusa. que te casas o que tienes hijos o que tienes, siempre hay una cosa pero bueno, armamos un negocio que se llama Urbana en México, que, que fue una propuesta contundente de cosas que no se hacían en México. Y era un poco, nosotros íbamos al sur de Francia y comprábamos antigüedades y luego lo revolvíamos con telas de Qué Irlanda bueno. y de inglesas como muy buenas y ya sabes, íbamos haciendo cosas como las que no había, ¿no? Y entonces, digo, nos fue muy bien. Yo creo que... y luego cuando ya vienes una cosa de la banca, tienes otra estructura, ¿no? Tienes una idea muy romántica de hacer algo así, un cambio así, pero traes otra estructura y una parte en la cual traes los pies en la tierra más que cuando a lo mejor hubiera tenido yo 20 años o 21 años y hubiera sido todo mucho más idealista, ¿no? Y esto era un cambio que era importante para mí, era importante que mis hijos vieran que en la vida Se se puede vale cambiar y no pasa nada. y se vale hacer cambios y se vale, y en el mundo que estamos hoy, Ujú. lo de los cambios es el pan de cada día. Con esos pies en el suelo y esos cambios, llegaste al interiorismo y en este capítulo vamos a hablar de la exclusividad. ¿Qué debemos entender por un concepto así? Y no sé si hay algún tipo de característica que se pueda identificar que algo es exclusivo. ¿Por qué es tan importante la exclusividad? Bueno, yo creo que la exclusividad significa cosas diferentes para Vale, gente diferente. venga. Entonces, yo crecí en un entorno que llamémoslo de exclusividad, pero donde la calidad de los materiales, donde la identidad del mueble, donde el cómo vivías Ujú. era mucho más importante de el cómo te veían que, ya sabes, que vivieras De acuerdo. o el, entonces era una cuestión, o sea, yo creo que lo que era es esta cosa, es decir, la madera es una madera sólida o este mueble antiguo es un modelo antiguo y no importa si el mueble era del 18 pero sin mármol, con, ya sabes, o yo siempre digo, me encanta la versión eh, más campirana y pobre Sí. de la parte clásica, ¿no? A mí lo que me encanta son esas casas en el campo que tienen una escala
ya sabes que son como muy simples, con una escala de piedra y que no son pretenciosas, ¿no? O sea, eso al final, y eso es lo que a mí me gusta y lo que hago es un poco la traducción de eso, ¿no? Ujú. Trato de usar, me encanta la piedra, me encanta el acero, me encanta la madera, que es como sólida y que se ve que es la madera, tiene poco, y esos materiales utilizados de diferentes maneras te dan esa palabra que odio, que es un poco la temporalidad, pero hacen que sean viables, ¿no? Y tienen una vida larga Larga. y yo creo que si manejas eso con la escala, la luz correcta y más manejando todo ese tipo de cosas, eso le da una viabilidad y te permite generar un escenario donde puedes llevar una vida o crear una vida a través de esos espacios. O sea, que consideras que hay una relación muy directa entre, evidentemente, la manera de ser del habitante y el lugar en el que habita, ¿no? Porque me estás hablando de texturas, colores, materiales, como muy de esencia, como muy básicos, pero llevados a una funcionalidad máxima. Supongo que ahí hay una conexión del habitante con el lugar en el que habita. Claro, entonces yo quiero decir que diseño, o sea, puedo diseñar lo que diseñe, pero siempre pensando que no importa si es comercial, no importa si Vale. estoy haciendo un proyecto hotelero o estoy haciendo un proyecto residencial, si es un piso aquí o es una finca en el campo, al final todo tiene que traducirse a ser un hogar. O sea, al final es un hogar y al final yo no lo voy a vivir. Tengo que pensar quién lo va a vivir. Entonces, aunque esté impregnado y tenga un porcentaje muy alto de lo que es mi identidad y lo que a mí me gusta crear, siempre tiene que haber una parte importantísima de funcionalidad y la otra es cómo vive la gente que lo va a vivir ahí. Y entonces, y yo no entiendo, o sea, yo puedo hacer proyectos como un piso en el centro de París, muy clásico, o puedo hacer una casa en Tarifa, ya sabes, pegado al mar, como muy simple. Pero hay una cuestión de esta cosa de cuando tú hablas de exclusividad, en inglés es como understated luxury. O sea, hay una parte que el lujo no es más, el lujo es, y la exclusividad eh, es tener tu propio espacio, el tener tu identidad, el, um, el, ah, el no ser parte del- ya sabes, de la moda y Esa personalidad, ¿no? O esa sea, que el personalidad. espacio diga mucho de ti, tenga una personalidad, una esencia que te conecte mucho, ¿no? Para llegar a casa, a mí personalmente me pasa mucho, Alejandro, que a veces voy a viviendas de otras personas y veo clarísimamente cómo son esas personas por lo que estoy viendo, porque hay siempre una interrelación entre la elección del color, del material, de la textura. Y claro, me pregunto, todo eso trasladado, esa personalidad, esa esencia, trasladado a un hotel o a un proyecto que es quizás un proyecto más boutique, aunque sea boutique, también tiene que haber una personalidad del dueño, ¿no? Y de todo el edificio, similar a una casa, o un hotel boutique es otra cosa. No, porque el hotel boutique es llegar a otra casa, ¿Vale? para mí. Entonces, sí, no es tu casa, pero mira, yo soy alguien que tiene cierto estilo, le gustan ciertas cosas, pero soy alguien que aprecia cuando llega a un lugar que está hecho por alguien totalmente diferente, Ujú. digamos, alguien que usa más color y usa más cosas, lo aprecio y me encanta estar en ese espacio. Entonces, yo creo que es muy importante que un hotel boutique es como una casa fuera de tu casa y la escala que manejas en los espacios. Yo soy alguien que le gusta manejar escalas como muy grandes, pero al final, a través de los materiales y a través de la arquitectura que diseñamos, tratamos de contener y darle una escala humana. Porque al fin y al cabo, uh, yo no entiendo estos espacios de lobbies de 400 Ya. metros de altura y a mí me gusta llegar a un lugar que me puedo quedar una semana o un mes y luego la mayoría de la gente no sabe por qué. Pero es toda esa suma de detalles de la escala correcta, el material correcto, la tela que no es contract, que a lo mejor acaba siendo contract porque la tienes que hacer a fuerza, pero, Claro. pero la tela contract que no parece contract es como importantísimo. Es importantísimo lo que tocas, es importantísimo dónde te sientas, es importantísimo que digas, igual que en una casa, yo me siento en un sofá y agarro un libro y lo puedo leer. No, si no puedes hacer eso, nada sirve, Nada sirve, ¿no? claro. Todo es como más de show.
Entonces, en un hotel boutique y en hoteles que hemos hecho más grandes que un hotel boutique, ah, aplica exactamente igual. A lo mejor la parte de funcionalidad tiene que ser, te limita más a lo cierto uso de ciertas cosas, pero cuando tú usas buenos materiales y ya sea que las buenas maderas o las buenas telas, eso dura más que esta cosa luego contract similar que ves en todos lados. Independientemente de darle una personalidad diferente y, 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 y de buena escala, aparte la inversión es mejor, porque va a durar mucho más en uso, en moda, llamémosle, ya sabes, no pasará de moda. Claro. Y Más entonces, atemporal, ¿no? También. exacto. Hay un proyecto que tengo entendido que fue muy importante para ti en cuanto al reto que representó. Hablo del Hotel Nizuc en Cancún. No sé si es así. Eso sí. Y me gustaría que nos hablaras un poco de cómo abordaste ese proyecto y con qué te encontraste. Bueno, yo creo que primero fue el primer proyecto de ese tamaño que hicimos, creo que es, y en el que teníamos ciertas libertades que no hubiéramos tenido de otra manera. Es un proyecto, es un perfecto ejemplo porque lleva 10 años ya el proyecto y el hotel, y es un hotel en el cual o sea, tiene el 95% del mobiliario es el mismo. Caray. Últimamente hemos estado como refrescando ciertas áreas, cambiando ciertas telas, las habitaciones, como con ayuda de Gancedo hemos hecho, eh, pero simplemente son twitches que le vamos dando al hotel, pero es un hotel que es tan viable como se abrió. Y es un hotel que funciona como cuando se abrió. Pero ahí fue muy importante, y es muy importante, eh, el uso que se usaron maderas buenas, telas buenas. eh, Volvemos un poco lo de contract, lo que fue contract no parece contract, y lo que no es contract, no es contract, pero es una buena tela. Y esa tela que no es contract dura y sirve porque es una buena tela. Entonces, entre todo esa combinación de cosas, es un hotel que, 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 que impacta lo que más impacta es lo poco pretencioso y lo poco grandioso dentro de lo que es. Ajá. Porque volvemos a lo mismo, hemos usado maderas, aceros, piedra a través de todas las áreas del hotel, eh, usados de diferente manera. Entonces, hay una cierta coherencia que el huésped no lo entiende, pero hay una cierta coherencia de suma de calidades, hay una cierta coherencia en la escala de lo que hemos hecho, hay una cierta coherencia en el in and out, y cómo la parte exterior está integrada y cómo sientes cuando estás en el interior que estás en una comunicación con el mar, con los jardines, con los estanques, con lo que hay dentro del hotel. Y entonces, la verdad es que fue un reto importante porque fue un reto que no nada más diseñamos toda esta parte de los interiores, la mayor parte de la arquitectura, sino que aparte, como despacho, dirigimos la obra, lo cual no es lo normal y no lo hemos vuelto a hacer. Pero eso nos permitió también controlar Observar, muchas cosas. Y entonces es un hotel que funciona muy bien en una cuestión de operación, porque nos importa la operación. O sea, no nada más hacemos el front de lo que ves, también vemos que la parte de atrás, cocinas y todo ese tipo funcione. De acuerdo. Y no nada más eso, sino que con los chefs diseñábamos los platillos. Con nosotros diseñamos las vajillas o escogimos. Llegasteis a ese detalle. No, todos los uniformes de la gente que trabaja en el hotel. Entonces, cuando alguien llegaba y te ponía como el plato con el diseño de, ya sabes, de aquí si te presentaba un platillo, entonces decías, no podemos hacer flores de zanahorias, por decirte. Claro. ¿Sabes? Había que ir educando a todo mundo para que el todo pareciera de una manera muy natural, ya sabes, como que es así, pero todo estuvo Estaba pensado. pensado. Todo estuvo estudiado. pensado y todo estuvo estudiado y todo estuvo controlado hasta la última luz, el último uniforme, el del spa, ya sabes, el wellness, todo lo que tú estás viviendo tiene una razón de ser y por qué. Entonces, cuando tú entras a un espacio así, no entiendes, pero se siente, Estás bien. estás bien Estás y bien. es coherente. Y luego parece que es mucho más pequeño de lo que es, ¿no? Entonces, eso le unas como un buen servicio, ya sabes, si todo lo se va amarrando. Tienes todo. Que aparte, cuando tú lo creas y lo haces así, la gente que trabaja ahí y lo que sucede alrededor se empieza a comportar de otra manera.
¿sabes? Sí, porque yo creo que además el lugar, el espacio cambia a las personas, Claro. no solamente al visitante, sino evidentemente a la persona que está trabajando ahí. Claro. Yo creo que nos comportamos de una determinada manera visitando o trabajando en función de dónde vamos. Claro. Y ¿por qué no hacemos un ejercicio todos de cambio de los lugares en los que estamos, justo para sentirnos un poco mejor? Sí. ¿No? Sería una reflexión que quizás podríamos un poco llevarnos al extremo del interiorismo y del diseño. El buen gusto, por favor, el buen gusto. Pero yo creo que eso, la gente piensa muy poco el cómo cambias tú, ¿no? De O acuerdo. sea, cómo cambias tú en un espacio. Y entonces yo creo que eso, si logras eso, Es un éxito, Alejandro. estás en el Si otro logras lado. eso, es un verdadero éxito. Exacto. Claro, en este proyecto me dices que llegasteis hasta el detalle de la vajilla, pero yo un poco voy a ir a un estándar de proyecto. ¿Cómo es ese proceso creativo? A ti te llega un proyecto nuevo y tienes que crear un espacio, un diseño, un lugar que refleje la identidad de la persona que lo tiene que habitar, que lo tiene que utilizar. ¿Cómo es ese primer momento y en qué te fijas para ti? ¿Cuál es la Bueno, importancia ahí? yo creo que primero, casi antes, bueno, uno hay que conocer al cliente, ¿no? Que tratas de conocer al cliente y tratas de que el cliente haga un match contigo. O sea, y luego lo haces bien y luego te equivocas, ¿no? En este negocio creo que todos pasamos por eso. Pero yo creo que lo primero es ver si la química que tienes tú con la gente que quiere hacer ese proyecto eh, es buena. Ya sabes, o sea, Tiene que haber match. sí, tiene que haber un match. Sin duda. Tiene que haber esta cosa en la cual ellos aprecian lo que tú haces. Y entonces, si hay eso, entonces tú también, de alguna manera, sueltas y construyes tomándolos mucho más en cuenta que de otra manera. La otra cosa es, para mí, el terreno donde se está haciendo, las fincas en el campo. O sea, a mí me habla mucho el espacio. ¿Y cómo voy a hacer algo en el espacio que parezca que siempre he estado ahí? Yo siempre digo, ¿cómo hago algo aquí que siempre he estado aquí? ¿No? Entonces, cuando empiezas a hacer un proyecto, empiezas a construir, empiezas a levantar parece que son como, en algún momento parece que están afectando el espacio, pero tú ya tienes en tu cabeza y tú ya viste que esto, cuando acabe de tener los acabados de X naturales, que en el caso que yo uso mucho la piedra para hacer las obras que yo hago. Pero, en fin, cuando empiezas ya sabes que vas a tener eso. Y luego ya sabes qué tipo de landscape, porque nosotros también hacemos el criterio de landscape. Es decir, o sea, nosotros no decimos, aquí tienes que poner 4 agapandos por metro, pero sí decimos, queremos que esto tenga que fluya de esta manera, que tenga este tipo de vegetación, que los árboles sean de cierta medida, que den en el otoño cierto, ya sabes, color. Cierto color, cierta flor, Y cierta luego, sombra. y luego, ¿cómo vas a vivir ese espacio? ¿Dónde está el sur? ¿Dónde está ya sabes? Entonces, y te vas moviendo en el espacio. Yo desayuno en este lugar, como en la atardecer estoy aquí, y vas viendo cómo vas a vivir ese espacio antes de hacer nada. Entonces, cómo tienes ese flujo que luego la gente no lo hace, ¿no? Y luego no entiendes por qué como que das al norte, nunca te pega el sol, y el espacio, aquel frío en tu casa que no sabes por qué, pero bueno. Entonces, todo eso lo tienes que ir tomando en cuenta. Y luego, pues entonces yo ya sé que cuando todo eso está armado, todo lo que se hizo se integró al espacio y aportó algo, ¿no? O sea, el chiste es poder decir, bueno, al final del día esto también aportó algo, Tiene algo, ¿no? sí. Y luego eso que has hecho, que ha aportado y que se integra, metes a la gente que lo va a vivir o al hotel que lo va a operar o lo que sea, y entonces ya todo vuelve Tiene un un poco, sentido, ¿no? tiene un sentido y todo el mundo entiende cuál es su lugar y cómo lo va a vivir, ¿no? Hay una armonía, efectivamente, Sí. en los lugares en los que proyectáis bueno, y lleváis a cabo un encargo. Me imagino que además de adaptaros al entorno, de prever, evidentemente el sol, las plantas, todo esto, tiene que haber también una conexión con el lugar en el que está y con lo que se lleva y lo que se usa allí. ¿Utilizáis la artesanía local, los tejidos del lugar, para integrarlos en esos proyectos? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, lo que ¿cómo hacemos, avanzáis? sí, lo hacemos, ¿no? O sea, yo no tengo una arquitectura muy disruptiva en el sentido de ser algo hipermoderno y, ya sabes, sí, puro cristal y eso. Sí. Yo no lo manejo y no lo hago. Me encanta, pero no lo hago. Y luego la parte de la artesanía, lo que me gusta es usar la artesanía de maneras diferentes. O sea, no soy alguien que, en general,
O sea, me encantan las cosas de barro como muy antiguas y Sí. me encantan cosas de ese tipo. Pero la artesanía per se, lo que me gusta hacer es convertirla en otra cosa. Usar esa artesanía, que diseñar alguna otra cosa que usa el mismo barro, que el mismo colorido, el tejido se usa de otra manera, pero ese uso de esos elementos que te amarran al espacio en el lugar en el que estás o te da una cierta identidad, usados de otra manera, ¿no? Porque si no, me volvería como un diseño como más étnico o más Claro, esto, que no claro. es exactamente lo que hago. Pero volvemos a lo mismo, son materiales más íntegros, vuelves a lo mismo, son materiales íntimos, íntegros y más orgánicos, que los puedes transformar en muchas otras cosas. Esa esencia y esa quizás mirada al origen, creo que forma parte un poco del punto base, un poco para observar el futuro. Y por eso te voy a pedir un ejercicio. ¿Cómo ves tu trabajo y tu diseño y tus proyectos, por ejemplo, a 20 años vista? ¿Crees que introducirás otros elementos que te bullen por la cabeza? ¿O crees que, bueno, no sé, te dejo un poco la pregunta ahí abierta? Es como en 20 años voy a estar en un barco en algún lado. Tampoco sería mal lugar, ¿eh? Tampoco sería mal lugar ese. Pero mira, pero en 20 años lo primero que me interesaría es que en el hoy, en 20 años, lo que hago siga vigente. Mira, eso sería la primera visión de esto. Y sería un ejemplo quizás de éxito, ¿no? Sí, de bueno, lo que he hecho tiene un sentido, ha tenido un sentido. Exacto. Entonces eso es ¿Te que gustaría? los hijos de la gente que les hice su casa, uno se haya quedado con la casa del otro, ¿no? Qué bien. Entonces yo te diría que primero... Y que te digan qué bien estoy aquí, exacto, qué maravilla esto que hiciste, sí, ¿no? sí. Hace 20 años y como o 30 digo yo, años. que retapicemos el sofá y cambiemos unas pantallas, ¿no? Exacto. Pero lo demás... Luego, soy alguien que le gusta el arte y entonces también el arte hace esta integración del arte con lo que hago. También hay este truco de este arte que pueda seguir siendo vigente, ¿no? También hay un arte atemporal, ¿no? Y eso, con todo lo que hay hoy y con toda ¿sabes? Está lleno de galerías y lleno de artistas y llenas de cosas. Y estamos, ¿sabes? Y hoy ya estamos en los 80 o en los 90, pero ya pasamos por los 60 y por los 50 y todo toma del pasado para integrarlo en el diseño, en la arquitectura del presente, pues no sé, en 20 años probablemente estaremos haciendo cosas del 2010, ¿no? Ya sabes, o sea, y diremos que eran, y hoy diríamos que qué horror. Parecerá, exacto. Pero en 20 años diríamos, mira, está bien, esas sillas, ya sabes, sobrevivieron el tiempo, ¿no? Al tiempo. Entonces, yo lo que te diría es que no, yo veo que yo hago más o menos siempre, como tengo siempre esta misma intención de la parte de hogar y hogareña o de crear una casa, y eso siempre está en mi estoy empezando a diseñar muchas más cosas. O sea, siempre hemos diseñado mobiliario y diseñado para los proyectos, y ahora estoy diseñando esa parte creativa del diseño de objeto y de cosas que para ese entonces probablemente estaré haciendo y lo que quiero hacer ahora. Y la otra es que yo creo que eso que acabamos de decir de los 50, 60, 70 y eso, yo creo que siempre vas evolucionando. Yo creo que todos vamos evolucionando. Yo creo que puede ser como muy firme a tus valores, pero luego siempre hay que abrir los ojos y ver lo que están haciendo los demás yo luego camino en calles y veo aparadores. Ajá. Y veo la ropa, ¿no? y me inspiro ¿sabes? Hay que inspirarse en otras cosas, hay que siempre estar abierto a ver otras cosas y yo creo que hay gente hoy que hace cosas muy buenas y que se puede aprender mucho de. Yo creo que estamos en un medio en que todo el mundo puede aprender mucho de todo. Para cerrar la entrevista voy a pedirte 2 sustantivos, vamos a hilar fino y yo voy a decir 2 sustantivos que resumen lo que creo que ha sido pues, más relevante de la charla que hemos tenido y te voy a pedir dos más a ti. Mira, para mí ha sido identidad y conexión. ¿Y tú qué me podrías decir? Yo creo que hoy aportar, ¿no? Que haya un sentido más. Aportar y disfrutar sería. Me gusta mucho, aportar y disfrutar, me hacen preciosos. Yo creo que en esta etapa hoy quiero aportar más y disfrutar más. Pues Alejandro, muchísimas gracias por este tiempo, por esta conversación y por esta visión tan optimista y tan divertida. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Feliz.